Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo video para el canal, un video más corto, en el cual vamos a analizar la bolsa americana, ya saben, el S&P 500 y el Nasdaq. Y también vamos a dedicarle un poco de tiempo al oro, ¿sí? Sabemos que son dos activos muy diferentes, tanto la bolsa en sí como el oro, la materia prima, ya que tienen comportamientos prácticamente opuestos. Cuando la bolsa sube, vemos que el activo refugio, el oro en este caso, tiende a bajar. Y cuando la bolsa cae, vemos mucha demanda en el oro como activo refugio, como les dije, como reserva de valor. Y termina teniendo un comportamiento alcista, ¿no? Comportamientos opuestos, y esta semana no ha sido diferente, ¿no? Bueno, empezando con el S&P 500, vimos que había hecho un suelo, ¿sí? El día 27 de octubre, que me coincidía con estos suelos que dijimos que era posible que tengamos una zona de soporte, ¿no? Y vemos que ha tenido un impulso prácticamente sin frenos, con gaps incluidos, velas verdes por doquier, y estamos por primera vez desde julio, ¿sí? Desde mitad de año, donde hemos hecho el máximo anual, estamos por primera vez haciendo un máximo ascendente, o en realidad por encima que el anterior, ¿no? Es un comportamiento muy bueno por parte del S&P 500, ya que incluso hemos superado la resistencia estática que había en aproximadamente 4.350, 4.390 puntos, ¿sí? En este índice. Y vemos que estamos de lleno ante la directriz bajista que une los máximos descendentes, ¿no? Dijimos que era posible que se diera la vuelta, pero aún así no esperábamos un impulso hasta la directriz, donde ha cerrado el día viernes, por lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta de cara a la apertura del día lunes, ya que esto prácticamente podría inducirse en FOMO, ¿no? Pero decíamos que era posible un impulso, ya que había un gap que no se había llenado. Fíjense cómo esta mecha que se había dado el día 17 de octubre, no había llenado el gap que se había formado, este vacío, ¿no? En el gráfico. El precio se siente atraído, ya que es una zona de mucha liquidez, donde no se habían ejecutado operaciones, y este tipo de vacíos, ¿sí? Estos gaps, como se llaman, se terminan llenando, ¿no? Y esta vez no fue diferente, e incluso nos coincidía con la directriz que unía los máximos, ¿no? Es el cuarto punto, una línea completamente validada, y que lo más posible, a pesar de que hayamos superado esta resistencia estática, lo más posible para mí es que se dé la vuelta. ¿Por qué? Vamos a hacerlo con fundamentos, ¿sí? Venimos desde prácticamente 15 días sin parar de subir, literalmente velas verdes por doquier, ni un tipo de corrección, gaps incluidos. Vemos que incluso nos había amagado, sí, que se da la vuelta, y tenemos una subida de un 1,56% para cerrar la semana, por lo cual venimos con mucha fuerza. Pero aún así, a pesar de que hayamos, superado esta resistencia estática, lo más posible, ¿sí? Teniendo en cuenta el análisis técnico, ¿no? Sin que entre FOMO y factores fundamentales de por medio, es que tengamos una especie de corrección. Sería sano para el activo. No te digo que en el futuro lo vaya a superar, ¿no? Pero lo más posible es que, teniendo en cuenta esta zona, al menos sería una opción de venta, ¿no? Una consideración a vender si es que alguien ha comprado en estos puntos, ya que estamos en una resistencia clave. Hemos superado, ¿sí? Un techo muy importante que se había marcado luego de haber perforado este suelo y que se haya convertido en un techo, ya sabemos, el famoso pullback. Y luego estamos teniendo, eso sí, es un factor bastante positivo en este índice, un máximo por encima que el anterior. Algo que no veíamos, como les decía, desde julio. Esto puede ser que sea un indicador de una posible ruptura en este índice, pero aún no podemos decir nada, y estamos en una zona de resistencia, ¿sí? Que une los máximos descendentes, una directriz que viene desde prácticamente julio, medio plazo ya no es corto plazo, o sea que no tiene tanta validez, sino que vemos que está bastante sólida, ¿no? Aún así, como les digo, teniendo en cuenta que estamos haciendo un techo por encima del anterior, e incluso vemos una vela envolvente al movimiento previo, no podemos descartar, teniendo en cuenta este gran movimiento alcista, que esto continúe, ¿sí? No lo podemos descartar, aparte ya se llenó el gap, por lo cual
podría entrar muchísima gente, muchísimos inversores retail, ¿sí? Luego de ver estas cotas, cuando entre el optimismo en el mercado, y podríamos ver un impulso alcista si es que esta estructura se termina validando. Así que muy buen comportamiento por el S&P500, ¿sí? Vemos cómo estamos, como les digo, entre un cambio de estructura, y esto podría llevar al índice, si es que se rompe la directriz, a cotas de 4.500 aproximadamente. Por el otro lado, sí, vamos a ver un poco el Nasdaq, ya saben, el índice de las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, y vemos cómo ha tenido un comportamiento muchísimo mejor. ¿A qué me refiero con esto? A que vemos que con esta subida tan grande como la ha tenido también el S&P500, con los gaps incluidos, la amplia presencia de velas verdes, ¿sí? Vemos cómo ha roto su directriz bajista, se ha apoyado, hemos hecho el throwback y hemos salido al alza el día viernes para cerrar la semana con una subida de un 2,25%. Un comportamiento muy bueno por parte de las tecnológicas y las grandes subidas que han tenido, digamos, las acciones que componen este índice. Y vemos cómo estamos ante un máximo muy importante que se ha dado el 1 de septiembre y luego posteriormente el día 11 y 14 respectivamente, ¿no? Estamos en una zona de máximos, hemos superado el anterior, por lo cual muy buen comportamiento por parte del índice, un cambio de estructura muy claro, ¿sí? Por lo cual podríamos, ¿sí?, al menos yo consideraría corregir un poco de esta subida, ¿sí? Luego de haber hecho gaps por doquier, hemos tenido una subida, fíjense, mira, lo vamos a ver juntos, una subida de un 10% literalmente en menos de un mes, por lo cual es una barbaridad en este índice. Así que vemos que podríamos considerarlo como un indicador que refuerce el análisis de una posible ruptura en el S&P500, ¿no? Parece que ya se adelantó el índice de las tecnológicas, ya sabemos que es más volátil y ya estamos ante un máximo luego de haber superado la directriz bajista o la resistencia dinámica que se había formado, ¿no? Así que bueno, finalmente vamos a analizar el oro. El oro, a diferencia de la bolsa, vemos que ha tenido un comportamiento bajista, ¿sí?, en lo que respecta a la última semana, luego obviamente de una gran subida donde las bolsas bajaban, donde la renta variable sufría en este caso, y vemos cómo ha roto todas las resistencias posibles, ¿no? Había roto esta resistencia, estos máximos, ¿no? Los supera, luego también teníamos estos máximos que estamos marcando con el rectángulo, lo vuelve a superar y acá viene el comportamiento, como decimos, bajista, en que esto pareció una manipulación. Fíjense cómo hemos llegado hasta este order block, la última vela verde antes del movimiento general bajista, en este caso, al movimiento contrario. Hemos tocado estos puntos y rápidamente nos hemos dado la vuelta. Hemos engañado al inversor retail con que esto iba a ser un posible suelo, ¿sí? Lo que antes era un techo, fíjense, ahora debería haber actuado como un soporte, pero termina manipulando debido a las grandes subidas que veníamos viendo en la bolsa, fíjense, y como es digamos normal, hemos tenido el comportamiento opuesto. La bolsa sube, el oro baja, ¿no? Hay interés en la renta variable y hay desinterés en activos refugio, al menos en lo que vemos en el gráfico, ¿no? Habíamos marcado esta zona, sí, este punto pivote donde el precio se detuvo en el oro, que podría actuar luego de una gran caída en un posible suelo, ¿no? Un posible soporte que pasa ahora mismo por los 1930, 1933 aproximadamente, que podría, sí, en cierta manera funcionar como un sostén para el oro para volver a tomar impulso, ¿no? Luego de haber caído desde los 2000, exactamente los 2009 puntos, ¿no? Este sería el análisis de hoy, espero lo hayan disfrutado, suscríbanse y pónganme en los comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video, gracias.